Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta, un programa especial dedicado a la minería. Justamente en El Salvador tenemos invitados de lujo. Tenemos desde El Salvador a Janet, nuestra compañera, desde el ISM. Tenemos dos invitados, Pedro de Acafremín, que a la vida, no a la minería, y a Vidalina también desde El Salvador, y nuestro compañero Jandres. Voy volando porque necesitamos 5 minutos de potencia para Pedro. Janet, la pregunta de una sola vez a Pedrito, que nos tiene que ir lastimosamente, pero que en un próximo programa lo estaremos invitando nuevamente. Janet, te dejo ahí el micrófono. Gracias a nuestros seguidores, también a don Pedro Cabezas por estar con nosotros. Una pregunta concreta. ¿Se confirma la presencia de empresas mineras en El Salvador? ¿Qué supone eso qué riesgo supone eso para el territorio, no solo centroamericano, sino también regional? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Igual mi disculpa por tenerme que ir con anticipación, ya que tenía otra reunión programada y desafortunadamente nos hemos retrasado un poco con esto, pero definitivamente en cualquier otro momento podemos retomar la conversación. Creo que el tema de la minería y las implicaciones a nivel nacional y de Cabañas, la puede hablar Vidalina, que es parte de la Mesa Nacional frente a la minería, pero creo que como contexto quizás puedo hablar un poco sobre lo que implica la presencia de empresas mineras en Cabañas, ¿no? Que hemos determinado a través de una investigación que se publicó hace algunas semanas en la revista Elementos en El Salvador, donde se confirma lo que comunidades desde hace algunos años venían denunciando, que hay actividad de empresas en el territorio de Cabañas, que actividad sospechosa, ¿no? Actividad como la compra de grandes cantidades de territorio en lugares donde existen áreas de interés minero, actividad de lo que le llaman las empresas responsabilidad empresarial, quiere decir apoyando pequeños proyectos de desarrollo comunitario para ganar el favor y el apoyo de las comunidades. También cabildeo con gobiernos locales tratando de generar alianzas para que apoyen este tipo de actividades. Y lo que nosotros siempre hemos denunciado, que estas son actividades típicas de empresas mineras. Esta revista Elementos confirma que sí, las empresas que están operando en Cabañas tienen vínculos con empresas mineras multinacionales, como una minera de los Estados Unidos que se llama Titan Resources, vínculos con bancos hondureños que también son conocidos por financiar proyectos extractivos, como el Banco Atlántida, y vínculos con personas que han estado vinculados a la actividad minera en el pasado, ¿no? Hay que decir que lo que estas empresas no están haciendo en el territorio no es ilegal. Ellos están haciendo como una fase preliminar a los proyectos mineros que se llama la fase de prospección, que es como la fase que genera las condiciones para un eventual proyecto minero, ¿no? Y en la ley de prohibición de minería que nosotros tenemos en El Salvador desde 2017, no incluye la prohibición de prospección minera, ¿no? Que esa es una deficiencia que le quedó a la ley y que por la falta de conocimiento que nosotros tenemos sobre la industria minera en El Salvador, no se señaló esa deficiencia que la ley tenía, y ahora tenemos empresas que están haciendo ese trabajo de prospección. Lo que sospechamos que es estas empresas saben algo que nosotros no sabemos. Generalmente las empresas mineras hacen cabildeo a alto nivel con autoridades de gobierno y tienen la capacidad de predecir las decisiones que los gobiernos van a tomar en el futuro, ¿no? Por ese cabildeo. Y nosotros hemos dicho desde 2019 también que el gobierno salvadoreño está generando las condiciones para una eventual derogación de la prohibición minera que nosotros tenemos desde 2017. ¿Y por qué decimos esto?
porque la actividad de las empresas mineras es una. El gobierno salvadoreño ha tratado de unirse a foros internacionales vinculados al tema minero, como el foro multilateral de minería sostenible, que es una organización de países que promueve la minería sostenible, que está financiado por el gobierno canadiense, uno de los gobiernos que tiene la industria minera más grande en el mundo. El Salvador también ha generado cambios institucionales en el Ministerio de Economía, transformando la Dirección de Energía, Minas y Hidrocarburos en una institución autónoma, ¿no? Le ha financiado el presupuesto más que otras instituciones, y este año, por ejemplo, la Dirección de Energía, Minas y Hidrocarburos ha aumentado 140 posiciones en su presupuesto, ¿no? Mientras que otros ministerios están bajando posiciones, están despidiendo gente, y a nivel local los gobiernos están despidiendo gente, pero la Dirección de Energía, Minas y Hidrocarburos está subiendo su presupuesto, ¿no? Entonces sospechamos que hay un entendimiento entre esas empresas y el gobierno, que eventualmente habrá una derogación minera. Quizás la última cosa antes de despedirme es que hay que tener en cuenta que el problema minero no solo es un problema que tenemos en El Salvador. El problema minero es un problema que existe en la región centroamericana, y a pesar de que nosotros tenemos la prohibición minera, siempre estamos amenazados por proyectos mineros a nivel 22 áreas de interés minero que están concesionados por los gobiernos guatemaltecos y hondureños. El proyecto más avanzado es el proyecto Cerro Blanco, que algunos de ustedes han escuchado sobre ese proyecto, que está casi ya en la fase de explotación, y solo a través de la organización comunitaria, de la denuncia que se ha hecho entre Guatemala y El Salvador, a las diferentes organizaciones sociales que nos hemos opuesto a ese proyecto, es que está suspendido por el momento. Pero en cualquier momento este proyecto se puede desarrollar y amenaza directamente las aguas del río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua. Otra zona también de interés que deberíamos de poner atención es la zona de San Sebastián, donde tenemos contaminación por una mina abandonada que se fue del país hace 20 años, y desde entonces existe drenaje ácido que se escapa de la mina directamente en la comunidad, y ha contaminado el río San Sebastián, ha contaminado los pozos de agua de la comunidad, y es una comunidad que llegó la empresa, trabajó por un par de décadas ahí y nunca le instaló agua potable a la comunidad. Las empresas siempre dicen que traen desarrollo, ¿no? Pero esta empresa nunca le instaló agua a la comunidad, y ahora la comunidad no tiene acceso ni siquiera a las fuentes de agua naturales, que son el río y los pozos, ¿no? También en esa comunidad existen más de 30 barriles de cianuro que fueron abandonados por las empresas, y hasta la fecha, a pesar de que los gobiernos anteriores y este gobierno saben que esos barriles de cianuro están en la cima del cerro, y abajo está la comunidad, y están en un contenedor de hierro que por más de 2 décadas se ha estado corroyendo, y no han removido ese cianuro. Y el cianuro es la sustancia más letal que existe, ¿no? Un granito del tamaño de arroz es suficiente para matar una vaca. Entonces, es una comunidad que está en un riesgo inminente, y ningún gobierno se ha tomado la responsabilidad de remover ese cianuro de esa zona, ¿no? Y es algo que no estamos denunciando. Se ha hecho algunas denuncias a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, se ha hecho denuncias al Tribunal Ambiental, y se le ha ordenado al gobierno que tome cartas en el asunto, pero hasta la fecha todavía encuentran esos riesgos ambientales en el país. Entonces, creemos que si existiera una reversión a la prohibición minera, esto traería otra vez el riesgo, además de los riesgos que ya existen de la minería transfronteriza y los pasivos ambientales que tenemos de minas en el pasado en el país. Interesante, todo esto, aparte de la contaminación, creo que es una de las cosas que hay que resolver. Se tiene cosa del pasado, pero también ahora mismo entiendo yo que viene algún tipo de proyecto nuevo de minería, Pedro.
que también va a abonar en contra, mejor dicho, más que abonar, a seguir afectando esta situación. Bueno, no está confirmado. Lo que sí es que nosotros tenemos una sospecha. Lo que tenemos en el país es una prohibición minera a partir del 2017, ¿no? Esa prohibición hasta la fecha se ha mantenido. Nosotros sospechamos que este gobierno va a revertir la prohibición minera y lo sospechamos porque existe actividad de un proyecto minero en Cabañas, de un potencial proyecto minero en Cabañas, pero hasta la fecha lo que tenemos solo son conexiones circunstanciales de prospección minera, o sea que se están generando las condiciones para una eventual explotación, pero lo que nosotros debemos hacer como salvadoreños es exigir que no se revierta la prohibición minera, sino que se mantenga para que no se puedan desarrollar proyectos mineros en el país en el futuro. Pero desafortunadamente creemos que el patrón que se está viendo es el contrario, ¿no? Que es un patrón donde se va a revertir la prohibición. Ok, muchas gracias, don Pedro. Un gusto que haya estado con nosotros. Lo esperamos nuevamente y Bueno, gracias por compartir su gracias. conocimiento con nosotros. Nosotros retomamos acá la conversación Bueno, porque es importante hablar de este tema. Ustedes recuerdan que el río Lempa no solo abastece a El Salvador en cuanto a agua, ¿verdad? Hablamos de cerca de 800,000 habitantes que son beneficiados por el agua del río Lempa, que aún con todo y lo que nosotros decimos que es agua potable, pues se han encontrado bacterias y se ha encontrado desecho tóxico, basura y algunos tipos de contaminantes, pero tampoco vamos a decir que es un agua 100% limpia, pero que si es, sí de contaminarse aún más, esto sería perjudicial y como dice don Pedro, no solo en el tema de El Salvador, sino que también pues Honduras y Guatemala, que también son parte de los que obtienen agua eh, para vivir en el caso de la región centroamericana. En el caso de San Salvador, cerca del 37% de San Salvador se abastece del río Lempa. Acuérdense que hace 2 años, hace 3 años hubo una emergencia hídrica en la cual ya dijo el que en ese momento era ministro era el director de ANDA, don Fortín, dijo que pues no había de dónde sacar más agua y se tuvo una emergencia hídrica que hizo andar a muchos, a muchos capitalinos ahí buscando agua de allá para acá, ¿verdad? Entonces el problema, acuérdense que en El Salvador también el tema de agua no está regulado, no está contemplado dentro de la Constitución de la República, que ha sido una lucha de más de 20 años, pero que sigue, ¿verdad? Sigue, este gobierno lo prometió, el gobierno anterior lo prometió, el anterior de ese lo prometió, así que es un problema serio, pues. Un problema de país, más que de país, incluso del área De región. centroamericana, ¿no? Porque, claro, termina afectando. Pero nosotros nos vemos un poco más afectados porque el agua que baja al agua que consumimos viene de Honduras, viene de Guatemala. Entonces, al final, y lo único que nos queda, por ejemplo, de los ríos nuestros, es muy poco. Entonces, hay que cuidar el medio ambiente. Justamente en Nejapa se otorgó, era donde estaban algunos vertientes, justamente en Nejapa, que fue por un asocio público-privado, fue entregado hace algún tiempo a la Constancia, y hace algunos meses acaban de decretar que también ya están secos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya se fijan, el cambio climático, las lluvias, las inundaciones, bueno, la ONU te dice que el agua para ser potable debe tener ciertas características. Primera, ser transparente. Primera, que creo que El Salvador no cumple, pero que ahí vamos, ¿verdad? En eso, porque la verdad, ustedes saben, aquí se habla de desarrollo, de revolución industrial, pero también el agua se convierte en algo importante y creo que no le hemos dado la importancia necesaria como país, ni a nivel de Asamblea Legislativa, y menos creo que son pocos los lugares donde se tiene esa conciencia. Entre estos, acá tenemos a nuestra lideresa, Vidalina, también, que no solo ha defendido este derecho al agua, sino que también le ha tocado enfrentar, bueno, los ambientalistas, ¿verdad? Que son de la comunidad donde ella está, también repercusiones por el régimen de excepción, y que para nosotros es un honor tenerla acá, porque nos puede contar qué es lo que está pasando. Nosotros decimos, lo vemos, tenemos a Eric Peraza, tenemos a Andrés, España, Italia, periodistas de esos lados, y queremos que nos cuente qué es lo que está pasando, por qué la preocupación, por qué nuevamente nos vemos amenazados y nuevamente su comunidad está siendo un punto importante para esta lucha minera.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por darme el espacio y permitirme, pues, compartir con ustedes, ¿verdad? Algunas ideas, algunos sentimientos también que tenemos en torno digamos, a los indicios que de nuevo amenaza a El Salvador, ¿verdad? Con este tema de la minería metálica. Yo creo que un poco recordando y haciendo memoria, mm, es que la lucha acá en El Salvador y especialmente en las comunidades de Cabañas inició, imagínense, ya hace 20 años. O sea, estamos hablando de un recorrido eh, bastante amplio, ¿verdad? Cuando percibimos la amenaza minera allá por el año 2004. Y claro, nosotros lo que veíamos era una afectación directa al agua, como ya usted muy bien lo planteaba, es que ya en ese momento ya en las comunidades había una conciencia de la calidad de agua que tenemos, pues, y no es para nada menos, es muy cierto lo que usted acaba de mencionar en temas de cómo se encuentran nuestras aguas y en todo el país, no es solamente en el Gran San Salvador, sino que en todo el país. Aguas que si nos vamos a estándares internacionales, en realidad no los cumplen, ¿verdad? Pero pues es lo que tenemos. Entonces, cuando nosotros allá por el 2004 sentimos esta amenaza minera, dijimos, bueno, la más afectada aquí va a ser directamente el agua. Y ahí fue que nosotros empezamos a hacer la batalla, a hacer la lucha, ¿verdad? Y nos empezamos a informar. Yo quiero hacer un poquito de memoria porque para que veamos pues que la lucha tiene sus antecedentes y por qué estamos ahora en un momento también bastante complicado. Pues nos empezamos a informar, ¿verdad? En aquel momento, 2004, nos empezamos a articular a nivel local en defensa del agua, ¿verdad? Contra estos proyectos extractivistas, contra la minería metálica principalmente. Cuando nos empezamos a articular, sentíamos en ese momento que solitos en el departamento de Cabañas iba a ser seguramente nos iban a terminar, ¿verdad? De alguna u otra manera nos iban a aplastar, digamos. Entonces nos pensamos, y aquí surgen ideas maravillosas, ¿verdad? Especialmente la del compañero Antonio Pacheco, ¿verdad? Que ahora es uno de los compañeros que están criminalizados, de crear un espacio a nivel nacional. Y ahí se creó desde el año 2005 lo que ahora pues es este espacio de la Mesa Nacional frente a la minería metálica, que aún pues hasta en la actualidad sigue existiendo. Ha habido todo un trabajo, ¿verdad?, desde este espacio articulado con organizaciones que han sentido o que han mostrado el interés de apostarle a la defensa del agua, a la defensa del ambiente en su conjunto, ¿verdad? Y por eso es que la Mesa Nacional frente a la minería metálica está compuesta por organizaciones sociales de base como la nuestra, como ADES. ADES es una organización social de base con 31 años de existencia. Y luego hay otras organizaciones ambientalistas en la mesa. Hay organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos también, ¿verdad? Ecologistas. En algún momento han participado organizaciones de iglesias también. La mesa, pues, fue un instrumento que posibilitó, ¿verdad?, el llevar la voz de las comunidades o transmitir la voz desde las comunidades a un plano nacional y a un plano internacional, ¿verdad? Ahí nos fuimos articulando y fuimos haciendo esa fuerza necesaria con información, con movilización, con mucha estrategia de comunicación también aquí. Todos los años que han sido de lucha y resistencia han estado acompañadas de un buen componente comunicativo. La comunicación ha estado, digamos, en el centro de toda esta lucha, ¿verdad? O junto a esta lucha. Y de ahí las articulaciones, ¿verdad? Tanto la nacional, que es donde pertenecemos actualmente a la Mesa Nacional de la Minería, pero también el panorama acá se va ampliando, ¿verdad? Y trasciende a un ámbito internacional, es donde desde el 2009, ¿verdad? Y a raíz de lo que Cabañas empezó a vivir, digamos, con las amenazas, la criminalización, que digamos, en el 2009 también se dan los asesinatos, ¿verdad?, de compañeros. El 2009 hubieron 3 asesinatos de Marcelo, Ramiro, Dora, en ese mismo año. Y también, entonces, este tema posibilitó
que se articularan alianzas internacionales y ahí se conformó una red de aliados internacionales a nivel de Estados Unidos, Canadá, Australia también, ¿verdad? Teníamos personas allá que estaban en una relación continua con las organizaciones salvadoreñas. Entonces fuimos poniendo, digamos, el tema en agenda nacional, pero en una agenda internacional, porque no fue nada fácil, ¿verdad? Porque también, junto con los asesinatos, viene una demanda al Estado salvadoreño ahí por el 2009. O sea, el Estado salvadoreño también tuvo que enfrentar como Estado, como país, una demanda internacional que la interpuso la Pacific Rim en aquel momento, en el 2009, que luego cuando ya ve que no florecía su intención de que el Estado le pagara esa millonaria demanda, vende el proyecto a otra empresa de origen australiano, de capital australiano, y ahí por el 2013 cambia de dueño, ya no es la Pacific Rim, o sea, mejor dicho, sí sigue estando Pacific Rim, pero en consorcio con la Oceana Gold, ¿verdad? Y siguen manteniendo esa demanda. La demanda se mantuvo por 6 años y fue importante la conformación de las organizaciones internacionales, o sea, de los aliados internacionales, para que desde allá, ¿verdad?, se asumiera un papel de denuncia, de transmitir también el mensaje del pueblo salvadoreño, de las comunidades principalmente afectadas, y logramos pues que esta demanda fuera favorable al Estado salvadoreño. Digamos que fue una de los primeros momentos. Un primer momento yo creo que en ese entonces fue, o sea, un primer logro importante que se tuvo en ese entonces fue la conciencia que la gente fue asumiendo, ¿verdad?, en torno a la defensa del país, a la defensa de nuestros territorios contra estos proyectos extractivistas. Hubo mucha conciencia social en nuestro país. Nosotros decimos que aparte de otras batallas que se han embanderado en este país, como por ejemplo las marchas blancas, ¿verdad?, que fueron luchas de años por la defensa del derecho humano a la salud, otra lucha que caminó abundantemente con mucha conciencia social fue la lucha ambiental contra la minería entonces metálica. fue que hubo un movimiento de lucha contra la privatización del agua, y vimos marchas y vimos movilización, la Asamblea Legislativa, y todos estaban enfocados en entender que pues se acaba el agua, se nos acaba la vida, era una amenaza directa. Eso fue, es como le digo, se fortalece el movimiento ambiental, ¿verdad? Luchando por una ley general de aguas, por la defensa del agua, como usted ya bien lo mencionaba, luchando también por el tema de soberanía alimentaria, que es también una deuda de gobiernos anteriores y de este gobierno, por supuesto, luchando ¿por qué? Por una gestión integral de los riesgos, por ejemplo. O sea, el movimiento ambiental, yo creo que la década de los que 90s o quizás del 2005 hasta el 2017, 2020, se fortalece abundantemente por la defensa del agua contra estos se proyectos. une también a la defensa de derechos humanos, se acuerda que también hubo bastante conciencia y bastante empoderamiento de las comunidades y de los ciudadanos por conocer y por comprender. Exactamente. Fue interesante cómo se fortalece, ¿verdad?, la lucha movilizada en este país. Yo creo que eso permitió, pues, alcanzar estos logros importantes, como lo que le mencionaba, ¿verdad?, ganar esta demanda, digamos, como país, porque tampoco éramos nosotros los que estábamos ahí. Sí, claro, nosotros digo, las comunidades estábamos en las calles, estábamos haciendo protestas, estábamos uniéndonos con los aliados internacionales para hacer protestas frente al Banco Mundial. O sea, sí estábamos movilizados, pero internamente el gobierno, digamos, tenía un bufete de abogados y estos abogados de alguna manera hicieron su papel, claro, pagado por supuesto, y eso es lógico, ¿verdad? Pero digamos que y luego esto se elevó a la Asamblea Legislativa y hubo una prohibición que se dio, pero que creo que fue una alegría para ustedes, pero que no fue total, ¿verdad? Porque exactamente. A los años vimos que no se elevó, no llegó a más, se quedó ahí, y ahora lo que estamos viendo es una nueva amenaza en las mismas zonas, porque las mismas zonas Morazán y los mismos lugares como que están siendo también nuevamente atacados, y aunque vimos en ese momento, claro, ya hace 5 años vimos ese empoderamiento y vimos esa lucha, se sumó hasta la Universidad de El Salvador, me acuerdo yo, y se sumaron varias organizaciones, pero no se logró esa ley
no pudo ser aprobada y no pudo ser elevada, aunque existió la prohibición. O sea, sí se aprobó la ley, lo que no subió a un rango constitucional, o sea, que era como la demanda que veníamos trayendo nosotros desde la Mesa Nacional frente a la minería metálica, ¿verdad? Que para poner candado a esa ley que se aprobó en el 2017 era urgente y necesaria que ésta subiera a un rango constitucional. No sucedió y hubo falta de interés político, digamos, de los gobiernos anteriores, pero peor todavía, ¿verdad? Pero desde el 2017 la Mesa Nacional frente a la minería metálica asume ese interés junto con las comunidades, ¿verdad?, de que este tema subiera a un rango constitucional. Y definitivamente no se logró. No encontramos correlación de fuerza. Y no fue porque no hiciéramos el cabildeo. Nosotros, desde la Mesa Nacional frente a la minería metálica, elaboramos un anteproyecto de reforma a la Constitución en el tema de subir a rango constitucional la minería, pero no encontramos correlación de fuerza ni siquiera para ser presentado este anteproyecto de reforma en la Asamblea Legislativa en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Entonces, esto imposibilitó, ¿verdad?, seguir haciendo la lucha porque la ley subiera a un rango constitucional. Ahora bien, ya cuando asume la presidencia este gobierno que está actualmente y que ahora es inconstitucional, ¿verdad?, todos lo sabemos, las cosas cambian, definitivamente cambian para bien de unos pequeños grupos, ¿verdad? Y es lo que veníamos denunciando nosotros desde el 2021, cómo El Salvador se suma, ya lo mencionaba Pedro, pero recuerdo que nosotros empezamos desde aquí, desde Cabañas, ¿verdad? Porque en Cabañas está como el proyecto más avanzado, el proyecto en el que la Pacific Rim, OceanaGold, lo exploró y estaba listo para explotarse. O sea, digamos que hay un avance significativo de la extracción minera en este departamento y por eso es que el interés sigue siendo, los ojos están puestos para este departamento. Voy a explicar un poco la amenaza, porque la amenaza es tomando en cuenta que ya existe un primer gobierno del señor, y este sería un segundo que tiene la mayoría calificada, que ellos tienen sus iniciativas de ley, ellos las aprueban sin que haya consulta, aquí son express, o sea, en este momento no se puede elevar esa ley porque estaríamos a merced de lo que este gobierno quisiera, y lo que hemos visto es que este gobierno es estrictamente neoliberal, es más enfocado a sus intereses. Entonces, por eso es que Videlina recalca que existe la amenaza que se puede retomar. Para este gobierno es fácil obtener estos votos, o sea, no tendría ni que cabildear. Bueno, perdón, ciudadano creo que ha sido debilitado, creo que perdón que interrumpa, Janet, lastimosamente hemos tenido complicaciones en cuanto a la parte técnica, lo voy a dejar así por no sospechar, ¿no? Se nos está terminando el tiempo, agradecerle a Videlina la parte, le vamos a hacer una nueva invitación para que esté también Pedro, Janet, Jandres, gracias por su tiempo. Esperemos que próximamente nos volvamos a conectar y hablar del tema, que será pronto. Esperemos que tengan la agenda un poco ahí a nuestro favor y poder volverlos a invitar. Videlina, muchas gracias por haber estado con nosotros en la minuta. Bueno, muchas gracias y gracias por acompañarnos en esta lucha. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.